Entonces, para tomar estas muestras, pues dependiendo de qué tipo de muestra sea, pues así va a ser el tipo de equipo o material que voy a usar. Si es un orocultivo, voy a tener que tener mucho cuidado de no contaminar la muestra. Va a tocar usar técnica séptica, postura de guantes estériles, ¿sí? Hacer higiene de genitales, ¿ya? Con mucho cuidado de no contaminar nada. ¿Listo? Pero si es un examen de orina general, es decir, un uroanálisis o una proteinuria de 24 horas, pues entonces no se hace gala de la técnica estéril para recogida de la muestra. Entonces vamos a ver acá que para un examen de orina general se necesitan entre 10 y 30 cc de orina. El procedimiento, miren acá, enseñarle al paciente cómo obtener la muestra. La orina debe ser recolectada en horas de la mañana. Los varones retraen el prepucio y limpian de la parte más limpia a la parte más contaminada. Y las mujeres, dice que es que la hembra, horrible esa palabra, las mujeres separan los labios menores para que el meato urinario esté visible y luego lo limpian. El paciente orina entre 10 y 30 mililitros aproximadamente y obtiene la muestra sin detener el chorro en un recipiente estéril. Bueno, aquí sí debo decir algunas cosas y es que a uno generalmente le piden que por favor elimine primero un pequeño chorro, ¿ya? Porque generalmente pues se recoge la orina en primeras horas de la mañana. Voy a mostrarles una imagen. A ver, estaba leyendo acá ahora rato de política, pero bueno, voy a mostrarles una imagen del sistema urinario. Busquémoslo acá. Acá. Esta es una imagen del sistema urinario, ¿no? Pero voy a usar, a ver, voy a irme acá a esta parte de acá. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el sistema urinario. Recuerden que nosotros no vamos a hablar mucho de anatomía, pero yo les dije pues que les iba a meter anatomía por ahí, por los laditos. Bueno, entonces acá tenemos el riñón. Esta parte amarilla que ustedes ven acá arriba del riñón sería la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales serían estas dos de acá, una en cada riñón. Si alguien no puede ver la imagen, me avisa. Bueno, y acá en el riñón, esta es como una vista interna, o sea, cómo está por dentro. Y aquí en el riñón vamos a ver como unas pequeñas pirámides, triangulitos acá, ¿ya? Por ahí están las unidades funcionales del riñón, ¿sí? La unidad funcional del riñón es el glomérulo. Es decir, esto acá tiene glomérulos, 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 glomérulos por todos lados. El vaso sanguíneo, aquí hay una arteria aferente y una arteria eferente. Entonces, la arteria viene hacia el riñón, ¿sí? Y a medida que se va acercando y entrando al riñón, el vaso sanguíneo se hace más pequeñito. Ya cuando se hace más pequeñito el vaso sanguíneo, va a ser envuelto por unas pequeñas cápsulas, ¿sí? Que se llaman las cápsulas de Bowman, si mal lo recuerdo. Va a ser rodeado por esas cápsulas y esas cápsulas van recolectando la orina. Pasa por un túbulo, pequeño tubito, que se llama el túbulo colector, y posteriormente van a pasar y van a llegar acá, a esta zona de acá, donde se va a recoger la orina. La orina va a descender por aquí,
¿Cómo se llaman estos? Los uréteres, acá está. Uréteres. Y ojo con confundir uréter con uretra, porque como muchas veces lo he dicho, hay veces que hay cosas que suenan igual, pero no significan lo mismo. Entonces, uréters y uretra suenan parecido, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a ver los uréteres y llegamos a la vejiga. ¿Ya? Llegamos a la vejiga. ¿Y qué pasa en la vejiga? La vejiga es un órgano hueco, es decir, esto por acá, por dentro está hueco. ¿Ya? ¿Cuál es la función de la vejiga? Almacenar la orina. ¿Sí? Y finalmente acá pasamos por un pequeño esfínter. Hay como un músculo que aprieta aquí. Es el que nos sirve para aguantarnos las ganas de orinar. Y por acá está la uretra. ¿Sí? Entonces miren la diferencia entre uréter y uretra. Uréter son dos, uno izquierdo y uno derecho, es decir, un uréter por cada riñón, ¿ya? Y su función es conducir la orina del riñón, la que se ha filtrado en el riñón, hasta la vejiga. Mientras que la uretra es una sola, no hay dos. Uréteres sí hay dos, vejiga hay una sola, ¿ya? A ver, yo veo por acá, aquí, foco, aquí, ¿listo? Entonces miren, vea, aquí hay dos uréteres, ¿sí? Entonces llevan la orina de acá del riñón hasta la vejiga. Son dos uréteres, uno por cada riñón, y la vejiga sería esta de aquí. Y miren que es una sola, ¿ya? Es una sola vejiga, uretra, perdón. ¿De dónde viene la uretra? La uretra viene desde la vejiga hasta el órgano genital, ¿sí? Hasta el final, ¿ya? Entonces, para que lo tengan bien claro, la diferencia entre uréter y uretra. ¿Listo? Esto está hueco la vejiga, ¿ya? Pero entonces, ¿por qué le dicen a uno elimine el primer chorrito de la mañana? Porque como generalmente las muestras de orina se recogen a primera hora de la mañana, el paciente cuando se levanta en la mañana, esta orina acá está acumulada, ¿ya? Y acá en el fondo, acá en esta parte del fondo de la vejiga, se acumulan diferentes componentes, diferentes desechos, ¿ya? Y la idea es botar, eliminar esos primeros desechos, y eso se va en el primer chorrito o en el primer chorro de orina de la mañana, ¿ya? Le dicen a usted, elimine el primer chorro de la mañana, y luego sí ya empieza a recolectar la muestra de orina. ¿Listo? ¿Preguntas? Ustedes son los... No, profe, vamos bien. Vamos bien. Bueno, entonces acá la explicación que damos ahorita y se recoge entre 10 a 30 mililitros. Voy a volver a sacar el foco. Para el examen de proteinuria 24 horas, ¿qué se necesita? Como el nombre lo dice, es 24 horas, es decir, usted va a recoger la muestra de orina por un día. ¿Cuándo empieza las 24 horas a correr? Cuando usted tome la primera muestra de orina. Entonces miremos acá. Se inicia desde la primera micción, micción es orinar, desde la primera micción hasta la última micción completando las 24 horas. Es decir, si la primera micción de ese paciente fue a las 9 de la mañana, significa que a las 9 de la mañana del día siguiente terminan de completarse las 24 horas. ¿Listo? No es ni cuando empezó el turno de enfermería, ni cuando llegó el médico, ni cuando el paciente se levantó, no. Cuando el paciente haga la primera orina de la mañana, se recoge esa primera orina de la mañana y a partir de esa hora se empiezan a contar las 24 horas. Es decir, paciente orinó a las 8:25, entonces se termina, se cierran de recoger las muestras a las 8:25 del día siguiente. ¿Listo? Procedimiento.
Proporcionar al paciente instrucciones verbales y escritas. O sea, hay que explicarle bien al paciente qué es lo que se va a hacer para que no la vaya a embarrar. Asegúrese de que la persona sabe de recolectar toda la orina durante 24 horas. Instrúyalo para que vacíe por completo a una hora específica y deseche esta primera micción. Inicie el registro de la hora justo después de la primera micción que se deseche. Marque en la botella la muestra de la muestra la hora y la fecha en que se inició la recolección. Entonces, si el paciente empezó orinando a las 8:25, en la botella se escribe 8:25. ¿Listo? ¿Cuáles son esas botellas? Son como las botellas de mayonesa gigantes que vendían antes en las queseras, frascos de vidrio grandotes o de plástico también, no solo de vidrio. También de plástico los hay, pero son grandes, anchos, de boca ancha, ¿ya? Reúna todas las micciones subsecuentes en la botella preparada, incluyendo la última antes de las 24 horas. Se refrigera y se guarda en hielo. Todas las muestras durante el periodo de recolección. Asegúrese de avisar al siguiente turno que la persona está reuniendo la orina de 24 horas. Y colocar un aviso en la puerta del paciente junto a la cama y en el expediente. Entonces hay que explicarle bien al paciente que siempre que vaya a orinar lo haga en el recipiente y no que vaya al baño. Y que por favor no vaya al baño porque toda su orina se va a contar. El objetivo, valorar la capacidad del riñón para concentrar y diluir la orina. Eso es lo que se busca. Diagnosticar alguna alteración del metabolismo de la glucosa como la diabetes mellitus. También me sirve para determinar la concentración urinaria de ciertos componentes como la albúmina, la amilasa, la creatinina o derivados de hormonas como el estriol o los corticosteroides. ¿Ya? Y vamos acá, la paracentesis abdominal. ¿Qué es la paracentesis abdominal? Es un pequeño pinchazo que te van a hacer en el abdomen para extraer una cantidad de líquido de tu abdomen. Este procedimiento generalmente no se le hace a una persona a no ser que tenga ascitis. ¿Sí? ¿Qué es ascitis? Ya lo vamos a ver más adelante. Por acá les voy a mostrar una imagen. Así se ve un paciente con ascitis. ¿Cómo así? Pues sí, es un paciente que empieza a retener líquido en la cavidad peritoneal, ¿cierto? Pleural. Esto se llena de agua y eso se le llama líquido ascítico. Entonces, eso es una ascitis. Procedimiento para extraer el exceso de líquido ascítico por punción en cavidad peritoneal a través de la pared abdominal. Eso es la paracentesis abdominal. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el exceso de líquido en la cavidad peritoneal del paciente. ¿Cuál es el equipo necesario? Campo cerrado, campo abierto estéril, una inyectadora, una aguja calibre 21 y 25, una aguja para punción número 14, 3 tubos de ensayo, una esponja para hacer la técnica séptica, solución antiséptica, que generalmente es solución yodopovidona, guantes, anestesia, riñonera y adhesivo. Lo más probable es que el tipo de guante, el protocolo lo manejen con guantes estériles, ¿ya? Porque es que estamos haciendo un método invasivo. Estamos introduciendo una aguja para llegar hasta su peritoneo. Entonces, sí necesita guantes estériles. ¿Este procedimiento lo hacen los auxiliares de enfermería? No, no lo hacen los auxiliares de enfermería. Lo hace el médico, ¿ya? Sin embargo, lo más probable es que el médico elija a una auxiliar de enfermería para que sea su acólito, ¿ya? ¿Qué es un acólito? Pues la persona que va a estar de acompañante y le va a estar ayudando durante el proceso. Eso es acolitar, ¿ya? Entonces, enfermería acolita a los médicos en este procedimiento, el auxiliar de enfermería generalmente, ¿ya? No necesariamente tiene que ser el enfermero jefe o la enfermera jefe, no, puede hacer un auxiliar el papel de acólito,
¿Qué va a hacer usted como acólito? Pues usted va a estar pendiente de todo el proceso, observando que en ningún momento el médico viole la técnica estéril, la técnica séptica, ¿sí? Si contaminó en algún momento el guante, usted le va a decir, Doc, acaba de contaminar los guantes, por favor quítese unos, quite los que tiene y póngase unos nuevos, ¿ya? Eh, y probablemente él necesite que le destapen los empaques, entonces como no puede tocar los empaques con los guantes estériles, pues ustedes como van a estar ahí de acólitos, pues le van a ayudar a destapar los empaques, eh, y después de que él termine, ustedes van a ayudarle al médico vigilándole los signos vitales al paciente, ¿ya? Se usa anestesia porque es una punción bastante dolorosa. Miren acá, dice aguja número 14. Entre más pequeño es el número de las agujas, más grande es. ¿Sí me pusieron cuidado? Por ejemplo, estas 21 y 25 son agujas pequeñitas. Entonces, entre más grande sea el número, más pequeña la aguja. Y entre menor sea el número, más grande la aguja. Las agujas generalmente que se usan para la administración de medicamentos intramusculares o para toma de muestras de sangre, ¿sí? Es decir, la jeringa común y corriente que ustedes van a ver en las droguerías, ¿sí? Jeringa intramuscular, es de número 18, número 18. Y sin embargo, la número 18, pues si ustedes la miran de cerca, pues es una aguja grande, ¿no? Ustedes miran la aguja, pónganse a detallar una aguja intramuscular de, no sé, de 5 cc, bueno, la que vamos a usar para la toma de muestras de sangre en estos días. Pónganse a analizar el grueso y el ancho de la aguja y ustedes van a notar que pues siempre es ancha, siempre es gruesa, ¿no? No es tan pequeñita que digamos. Y esa es número 18. Ahora imagínense esta que es número 14, el tamaño de la agujota que ha de ser, ¿ya? Porque vuelvo y les digo, entre menor es el número, más grande la aguja. Y la intramuscular es 18. De ahí le sigue la número 16, que es una aguja más grandota. Y luego sigue esta, la número 14, que es, oh Señor de las agujas, oh gran Señor todopoderoso de las agujas. Sí, una número 14 generalmente se usa para transfusión de sangre, pero no cuando se la van a poner al paciente, no. Para el donante, cuando la persona va a donar sangre, oh Señor de las agujas todopoderoso. ¿Alguno de ustedes ha donado sangre? Yo sí he donado sangre y es una tremenda aguja. Es tan grande que que provoca no mirarla, uno no la quiere mirar. Sí, uno se impresiona sobre todo la primera vez. Ya la segunda no tanto, pero la primera vez yo sí me quedé impresionado el tamaño de la aguja. Entonces, una número 14 es una aguja muy grande, ¿ya? Entonces, una aguja de ese calibre tú no la puedes usar en un vaso sanguíneo pequeño. Tiene que ser una vena grande. Ya, por eso es que cuando vas a donar sangre te cogen una vena del brazo, porque una vena de una mano o de la muñeca no podrían, son venas muy pequeñas. La aguja no podría eh, meterse por ahí sin causar mucho daño, ¿ya? Entonces tienen que coger una vena grande. Acá se está usando esta aguja grandota porque no estamos buscando vena, no. Estamos buscando llegar al peritoneo, ¿sí? Estamos llegando, tratando de buscar acá, miren acá, miren esta imagen. Estamos tratando de llegar aquí. Aquí hay un espacio, aquí hay una cavidad, ¿sí? Esta cavidad es la que se suele llenar de líquido cuando hay ascitis. Entonces, miren, él tiene que pasar varios obstáculos. Tiene que pasar, aparte de la piel y la capa grasa subcutánea, sobre todo si somos gorditos, como yo, tenemos nuestra buena capa de grasa aquí. Aquí debajo de la capa grasa está la capa muscular, es decir, aquí hay un músculo, los músculos abdominales, ¿ya? Entonces, él va a tener que atravesar todo esto para llegar a esta cavidad. Y una vez llegado a esta cavidad es que se inicia a aspirar, a succionar esa cantidad de líquido.
¿Ya? Entonces miren, aquí nos muestra el catéter, ¿sí? Y nos dice que por donde está la línea alba, ¿ya? Y hay un fiador. El fiador es como una pequeña, un pequeño alambre que hay aquí. Entonces una vez él llega, se quita esto se jala, ¿sí? Miren acá lo que dice, el fiador se retira cuando el catéter está colocado en su lugar, ¿ya? Entonces esta cavidad de acá es la que se llena cuando hay ascitis. Y este aparatico que está aquí es el que aparatico que yo les digo, esto está hueco, esto es un hueco, esto está hueco, ¿sí? Este primer conducto se conecta a la aguja, ¿sí? Este conducto llega hasta acá, hasta el aparatico, pero de aquí sale otro. Este otro que viene acá, este va hacia la pared de los hospitales. Recuerden que en las paredes de los hospitales ustedes van a ver muchas veces, dos orificios a la cabecera de la cama del paciente. Entonces van a ver uno que dice oxígeno y van a ver otro que no tiene nombre. Pues el que no tiene nombre es el vacío. El vacío succiona, aspira, ¿ya? Entonces, cuando tú conectas esto acá al vacío, pues esto empieza a succionar y aspirar y va a sacar todo el líquido que pueda. Se va a llenar acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca. Se busca es eh, aligerar de pronto esa parte. Pero ese líquido que yo recojo también lo puedo usar para estudiarlo, que es lo que nos está diciendo acá. También se usa como un procedimiento diagnóstico, no es solo para aliviar un poco al paciente y quitarle todo ese líquido de adentro, sino que también se pueden tomar muestras y estudiarlas. Entonces acá tenemos que se puede usar como cultivo para bacterias, a ver qué bacteria crece ahí, porque pues generalmente son infecciones bacterianas, como pruebas citológicas también, como estudio de la concentración de las proteínas y pues también la parte terapéutica, que aquí sería para aliviar la presión abdominal que hay ahí, porque eso genera una presión abdominal. Imagínense que uno a veces siente dolor cuando uno se infla de gases. Ahora imagínense inflarse pero de líquido. Es doloroso, ¿cierto? Bueno, entonces aquí nos dice acciones de enfermería antes, durante y después. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros no lo vamos a hacer, vuelvo y lo digo, este procedimiento lo hacen los médicos, nosotros igual vamos a estar ahí, como los acólitos. Entonces, antes del procedimiento, hay que explicarle al paciente, hay que explicarle al paciente qué consiste el examen, explicarle qué es lo que se va a hacer. Probablemente le digan al paciente que se quite la ropa y se le cambie la ropa por alguna bata. Entonces miren acá lo que nos dice, hacer que el paciente orine antes del procedimiento, ayudar al paciente a sentarse en la cama y preservar la intimidad del paciente. Durante el proceso, apoyar y vigilar al paciente, observar posibles signos de malestar, por ejemplo, frecuencia cardíaca, coloraciones en la piel raras y presión arterial. Entonces hay que vigilarle los signos vitales durante el procedimiento. Observar si aparecen algunos signos de shock, signos de disnea, sudoración, caída de la presión arterial o inquietud o aumento de ansiedad. ¿Qué era disnea? Este ya lo explicamos. Bueno, ¿quién me dice que es disnea? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo los signos vitales? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de frecuencia respiratoria? Cuando hablábamos de frecuencia respiratoria, hablábamos de eh, que taquipnea era, por ejemplo, aumento de la frecuencia respiratoria, bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Pero también hablábamos de otros y yo les decía que había hipernea, apnea, disnea, La apnea es la ausencia de movimiento respiratorio, la o apnea. sea, un paro cardíaco.
Sí. Pero esa es la apnea. Yo estoy preguntando por esta que está aquí, disnea. Disnea, profesa, ahogo o dificultad Está. en la respiración. Exacto, entonces dis es de dificultad o dolor para respirar. Entonces hay que estar vigilando al paciente si aparece disnea durante el procedimiento. Si el paciente está sudoroso, si se le baja la presión arterial, que eso es hipotensión. Colocar el apósito sobre el lugar de punción una vez retirada la aguja. Es decir, una vez se saca la aguja, como es, oh señor de todas las grandes agujas, Profe, ¿sí? y una preguntita, ¿cómo pues qué enfermedad o algo tienen pues así como las personas que respiran demasiado fuerte y demasiado como rápido? O que a veces están durmiendo y apenas que le escucha la respiración como muy agitada, como uno, hasta uno piensa que se está ahogando. Bueno, cuando la respiración está muy agitada, hay que ver si está despierto, como tú dices, o está dormido. Ya, si está durmiendo de esa forma agitada, pues podría ser algo relacionado con el corazón, querida, más que con la parte respiratoria. Ah, Entonces hay que hacerle estudios a ese paciente. Porque cuando hay enfermedades respiratorias, lo normal es que en vez de aumentarse, se disminuya. ¿Sí me hago entender? O sea, si fuera algo de los bronquios, si fuera algo de los bronquiolos, de los alvéolos pulmonares, sería más tirando hacia este lado, hacia la disnea y la bradisnea, ¿ya? Es decir, que el paciente respira lento, con dificultad. También hay que mirar si hay tirajes, ¿sí? Generalmente cuando hay enfermedades respiratorias hay tirajes, hay disnea, ¿sí? O bradisnea, pero si es lo contrario, taquipnea, pues lo más probable es que tenga que algo que ver con la ventilación, por eso hablamos de paciente hiperventilado, probablemente tenga que ver algo con la ventilación o con algo del corazón. Entonces, como hay que descartar algo del corazón, pues hay que hacerle examen a ese paciente para averiguar, descartar una posible arritmia, descartar un gasto cardíaco anormal, ¿sí? Entonces, por el lado respiratorio no va a ser más algo relacionado con el corazón y el funcionamiento del corazón, ¿ya? Si estuviera, ah, bueno, profe. si estuviera despierto, pues entonces ahí yo podría decir que está ansioso, que está agitado, que tiene miedo, ¿ya? Pero tú me dices que está durmiendo, entonces se descarta eso. Si está durmiendo, pues es más raro todavía, ¿ya? Y si está durmiendo y tiene taquipnea, pues yo pensaría algo con el gasto cardíaco, que eso es un tema bastante avanzado, lo del gasto cardíaco. No sé si tengamos oportunidad de hablar de eso, del gasto cardíaco, pero sí, hay veces que el corazón está teniendo una sobrecarga del volumen de sangre y se refleja en la parte respiratoria. A veces pasa. Entonces, como hay que descartar algo del corazón, hay que hacerle estudio a ese paciente. ¿Ya? Hay que hacerle estudios para eh, probar si tiene que ver o no tiene que ver con el gasto cardíaco. Bueno, acá tenemos disminución de la presión arterial que decíamos que era hipotensión, inquietud o aumento de la ansiedad. Nos dice acá abajo, colocar el apósito sobre el lugar de punción una vez retirada la aguja. Yo les decía que como era una aguja grandota, señor de las agujas, pues probablemente vaya a sangrar por ese punto, ¿ya? Y nos dice que se debe colocar, cubrir, puede cubrir con gasa incluso, y esa gasa estéril, después de que la pongan, se fija con microporo, con esparadrapo, como les había explicado la vez que hablamos de curación de heridas. Es decir, este procedimiento se trata como si fuera una herida. A pesar de que no es una cirugía, a pesar de que no es una herida como tal, se le hace curación de heridas. Y les voy a contar una anécdota que me pasó a mí cuando yo estuve trabajando en el Hospital San Juan de Dios acá en Cali. Eh, Me pasó una vez un paciente estaba anticoagulado y tenía ascitis, es decir, tenía esto.
ya tenía el abdomen así tal cual distendido, ¿sí? A pesar de que él no era una persona gorda, no era una persona obesa ni con sobrepeso, era una persona más bien de contextura promedio, ni muy delgada, ni muy gordita, ¿sí? Persona promedio, pero tenía este abdomen así, súper distendido, un globo, ¿ya? Globuloso el abdomen. Esa es una diferencia entre usted ver un paciente con abdomen eh, de sobrepeso a una citis o una mujer embarazada, es por la forma del abdomen. Eh, Cuando hay ascitis, esto se ve como un globo y la piel se ve brillante por lo estirada que está, ¿ya? Entonces, este señor tenía citis y estaba anticoagulado. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, nos quedan 5 minutos. Voy a contar la anécdota y cuando regresemos del descanso, vemos que nos faltaría punción lumbar y una parte de la sangre. No sé si alcancemos a ver todo lo de la sangre. Bueno, entonces, a este paciente era una sala donde me llegaban pacientes de todo tipo de heridas. Es decir, yo tenía para hacer curación de heridas todos los días para hacer curación de heridas. ¿Por qué? Porque me llegaban pacientes tanto de urgencias como los pacientes que me llegaban de quirófano. Es decir, a mí me llegaban los pacientes después de que ya le habían hecho la cirugía. Entonces ellos, cuando salen de quirófano, pues me los mandan a mí, a donde yo estaba en la sala de quirúrgicas. En la sala de quirúrgicas me mandaban los pacientes pre y postquirúrgicos. Es decir, prequirúrgicos es antes de que le hagan cirugía y postquirúrgicos pues después de que ya salían de la cirugía. Entonces a mí me llegaban pacientes pre y post. Entonces este señor, eh, al parecer le iban a hacer una cirugía, ¿ya? Pero no se la podían hacer hasta que no le arreglaran este otro problema que tenía, la anticoagulación y su bendita citis. Para la anticoagulación estaban tratando, ¿ya? Pero pues no encontraban como la forma de disminuirle esa parte de la anticoagulación, ¿ya? Pero para que ustedes lo sepan, ningún paciente anticoagulado va para quirófano, ninguno, ¿ya? ¿Por qué? Porque un paciente anticoagulado, si le llegan a hacer una cirugía, se le da una hemorragia, se desangra y ahí llegó, ¿sí? Entonces, no, a ningún paciente anticoagulado le hacen cirugía. Entonces, a este paciente lo tenían ahí, en espera, en espera y en espera y en espera, a ver si llegaba el día en que le lograran controlar su anticoagulación y luego sí lo lleva, y luego sí llevarlo a quirófano, ¿ya? Entonces, había que arreglarle este otro problema, el problema de la citis, ¿sí? A ver si mejoraba, empeoraba, seguía igual. Bueno, dieron la orden de hacerle la paracentesis. Obviamente yo no la hice porque eso se lo dejan al médico, ¿ya? Y ese día yo no estuve porque mis turnos eran como hasta mediodía y yo siempre me iba tarde, siempre me iba bien tarde, ¿sí? Generalmente mi turno era como hasta la 1 y yo casi siempre me iba por ahí a las 2, 2:30 de la tarde, terminaba yéndome yo por la cantidad de movimiento que hay en esa sala y porque no tenían a otro enfermero jefe que me recibiera turno a mí. Entonces yo no podía darme el lujo de dejar algo pendiente para el otro día, ¿sí? Porque, por ejemplo, si había algo pendiente, nadie más iba a hacer lo que había que hacer, porque como no había un enfermero jefe para por las tardes ni para por las noches, pues no podía dejar muchos pendientes, entonces siempre me iba tarde. Y ese día no sé por qué se me dio por irme pues a la hora normal, a la 1, que terminaba mi turno, y me dijeron, no, le vamos a hacer la paracentesis en la tarde, me dijo el médico. Entonces me dijo pues que no había gran problema, pues como este procedimiento no tiene no es tan peligroso, no es tan riesgoso, porque pues es una aguja, a fin de cuentas es una introducción de una aguja. Entonces me dijo, no, no hay ningún problema, váyase jefe, que no hay mucho problema con la paracentesis, que si llego a necesitar ayuda le digo a un auxiliar. Yo dije, ah, bueno, listo, me fui temprano. Al otro día me dicen que le haga curación de heridas a este señor que está sangrando mucho.
Yo, pero ¿cómo así? ¿Por qué está sangrando mucho? Me dicen, sí, es que cuando le pincharon con la aguja se produjo una hemorragia. Y yo, oh por Dios, ¿cómo así? Entonces, ahí fue donde yo dije, este señor no solo está anticoagulado, este señor tiene las madres de las anticoagulaciones, si es así como me lo están contando, ¿ya? Efectivamente voy yo, me acerco al paciente, miro donde supuestamente le dejaron el apósito, miren que acá dice dejar un apósito sobre el lugar de la punción. Entonces, obviamente lo dejaron cubierto donde lo chuzaron, ¿ya? Y cuando voy a ver, efectivamente todo el apósito estaba emparamado de sangre, completamente lleno de sangre. Yo dije, oh por Dios, ¿qué es esto? Era un pinchazo y está lleno de sangre, ¿ya? Normal, le hago yo la curación de heridas y en el momento en que retiro el apósito empieza a salir un chorro de sangre que va bajando hacia abajo. Y estábamos hablando de que era el día siguiente, o sea, ya había pasado un día entero desde que lo habían pinchado y aún así estaba fresco, como si recién tuviera ahí la herida. Es decir, no había coagulado absolutamente nada y la herida, el pinchazo seguía tal cual abierto como se lo habían dejado. Mientras yo preparaba mi equipo y mis guantes estériles, que nunca me había puesto un guante estéril para curar un punto, pues que me parecía absurdo, pues encuentro que mientras me ponía los guantes estériles ya se